El aire del Crystal Hall era tan denso que se podía cortar con un suspiro. Los inversionistas murmuraban entre sí, el intérprete tartamudeaba palabras incomprensibles y el CEO de BioNTech, Adrián Villaseñor, observaba cómo el trato de 1.000 millones se desmoronaba frente a sus ojos. Nadie sabía qué hacer, hasta que, desde el fondo de la sala, una voz femenina rompió el caos. «Disculpen, pero esa traducción está equivocada». Todos se giraron. Era Camila Navarro, la chófer. La misma mujer a la que Adrián había humillado minutos antes. Avanzó con paso firme, tomó el micrófono y comenzó a hablar en mandarín, luego en francés, alemán y ruso. 9 idiomas, uno tras otro, sin vacilar. Cada palabra suya era una llave que cerraba el desastre y abría una nueva puerta. Los inversionistas la escuchaban hipnotizados. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos y Adrián simplemente se quedó inmóvil. El hombre más arrogante del edificio no encontraba palabras. Se había reído de ella y ahora la veía salvar lo que él mismo estaba a punto de destruir. En ese instante, el mundo se detuvo. No por el contrato, ni por el dinero, sino porque el respeto acababa de cambiar de lugar. Camila, la mujer que conducía su coche, acababa de conducir su destino. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal. Y ahora sí, disfruta de esta maravillosa historia. Las paredes de vidrio del piso 30 reflejaban el amanecer sobre Toronto. Desde ahí, el mundo parecía pequeño, casi irrelevante. Pero dentro de esa sala de juntas, todo era tensión. Los ejecutivos hablaban en voz baja, revisando gráficas y contratos. En medio de aquel silencio elegante, una risa cortante rompió el aire. Era Adrián Villaseñor, el joven CEO de BioNTech, conocido por su éxito fulminante y su arrogancia legendaria. Frente a él, una mujer de uniforme negro, cabello recogido y mirada firme, sostenía las llaves del auto de la compañía. Se llamaba Camila Navarro. En teoría, solo era la chofer asignada al CEO, pero en realidad, esa mañana, ella era la única que mantenía la calma. ¿De verdad crees que puedes entender algo de lo que hablamos aquí?, soltó Adrián, riendo mientras los demás imitaban su gesto. Algunos por miedo, otros por simple costumbre. Nadie imaginaba que esa mujer silenciosa hablaba 9 idiomas y que pronto cambiaría la historia de todos en esa sala. Camila respiró hondo, intentando contener la rabia que hervía bajo su piel. No era la primera vez que alguien la subestimaba, pero había algo en el tono de Adrián que la atravesó como una cuchilla. No respondió, solo bajó la mirada, apretando las llaves entre los dedos. Mientras tanto, Adrián continuó su discurso frente a los ejecutivos, explicando los preparativos para el trato del siglo, un acuerdo con inversionistas europeos que prometía multiplicar las ganancias de la empresa. Si esto sale bien, BioNTech valdrá 1.000 millones más, dijo con orgullo. Camila lo escuchaba desde un rincón, observando cómo los hombres se llenaban de sí mismos, confiados en que el mundo giraba alrededor de sus corbatas y relojes caros. Ella sabía que el éxito no siempre era sinónimo de sabiduría. A veces los más poderosos son los más ciegos, pensó en silencio. Cuando la reunión terminó, Adrián le hizo una seña con el dedo, sin mirarla directamente. «Tráeme el coche, rápido, y limpia los asientos. Ayer noté polvo», ordenó. Camila lo observó unos segundos, en silencio. En otro tiempo, habría contestado con orgullo. Pero ahora, después de todo lo que había vivido, había aprendido que el silencio
también podía ser una forma de fuerza. Mientras bajaba al estacionamiento, recordó su vida antes de llegar allí. Los congresos internacionales, los aplausos, los idiomas que dominaba con pasión, los años de esfuerzo académico. Todo se había derrumbado tras la pérdida de su familia y una traición laboral que la dejó sin nada. Trabajar como chofer era su única opción, y aunque le dolía el ego, al menos conservaba su dignidad. No siempre se trata de dónde estás, sino de lo que aún sabes hacer, murmuró mientras encendía el motor del lujoso auto negro. Camila condujo por las avenidas del distrito financiero, observando por el retrovisor el rostro serio de Adrián. Él no hablaba, ocupado en su teléfono, enviando mensajes a sus socios europeos. Desde su asiento, ella escuchaba frases en francés, inglés y alemán mal pronunciadas. No pudo evitar una leve sonrisa. No entiende ni lo que dice, pensó. En cierto modo, le causaba gracia ver cómo el mismo hombre que la había ridiculizado minutos antes luchaba con idiomas que para ella eran casi un reflejo natural. Cuando el semáforo se puso en rojo, una ráfaga de viento agitó los papeles que Adrián tenía sobre las rodillas, y uno de ellos cayó al suelo. Camila lo recogió rápidamente. Era un borrador del contrato de la negociación. Alcanzó a leer un párrafo en mandarín y notó un error garrafal en la traducción. Si firman eso, pierden la mitad del acuerdo, pensó, tragando saliva, pero decidió callar. Aún no era el momento. Todavía no sabían quién era ella, y cuando lo descubrieran, nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras el mundo dormía, Camila tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino también el del hombre que la había humillado. No fue casualidad que Camila entendiera el párrafo en mandarín ni el murmullo torpe en francés que Adrián soltaba entre correos. A los 5 años, en un apartamento modesto de Ciudad de México, su abuela le enseñó un juego. ¿Adivina de qué país es esta canción? Ponía la radio de onda corta y dejaba que el mundo entrara por la ventana. Boleros, fados, chansons, tangos, rancheras. Una polca que la hacía reír. Camila repetía sonidos sin miedo al ridículo. A los 9, un profesor la escuchó pronunciar una frase en alemán con una naturalidad desconcertante. A los 12, ya ayudaba a turistas perdidos en el Zócalo, alternando entre inglés y portugués. No tenía dinero, pero sí una curiosidad hambrienta. Descargaba diccionarios gratuitos en cibercafés, memorizaba diálogos de películas y hacía trueques. Traducía menús para fonditas a cambio de almuerzos. Cada noche pegaba post-its en la pared, hasta que su cuarto parecía un mapa de verbos. No estudies para presumir, estudia para comprender, decía su abuela. Y Camila se lo tatuó en la memoria. Así llegó a la UNAM, luego a becas en Montreal y Boston, donde perfeccionó francés e inglés. Más tarde, en Nueva York, el destino la arrojó a un laboratorio de lingüística aplicada que trabajaba con comunidades migrantes. Allá conoció el ruso por urgencia, el árabe por respeto y el mandarín por desafío personal. Cuando otros coleccionaban zapatos, ella coleccionaba sonidos, y sin embargo, con todo ese arsenal, ahora conducía un sedán blindado a las órdenes de un CEO que la trataba como mobiliario. Las vueltas que da la vida, pensó una madrugada, acomodando el espejo retrovisor con una sonrisa que mezclaba ironía y paciencia. La caída no fue por falta de talento, sino por exceso de confianza en la gente equivocada. Años atrás, su equipo en Boston negoció un contrato con una fundación europea
para crear una plataforma inclusiva de traducción comunitaria. Camila, ingenua y entusiasta, compartió borradores y algoritmos con un supuesto socio ancla. Días después, vio su demo presentado en otro escenario, con otro nombre y otra firma estampada. «No tenemos cómo pelear», le dijeron sus jefes. Al mismo tiempo, su madre enfermó en la CDMX. Camila tomó un vuelo de emergencia, vendió lo que pudo, y al volver a Norteamérica, la beca se había enfriado. Las puertas estaban entreabiertas, y los correos que antes llegaban con «Estimada doctora Navarro» se resumían en silencios. Aceptó trabajos que no cabían en su currículo: recepcionista nocturna, mesera en un café de francófonos, asistente de eventos. Un antiguo compañero, ahora en Toronto, le habló de un chofer de confianza que acababa de renunciar en Villontech. «Es temporal», se prometió, «mientras reorganizo mi vida». En la entrevista, nadie preguntó por sus idiomas. Revisaron su historial de manejo, su prudencia al volante, su disponibilidad. La contrataron por su silencio. Paradójicamente, ese silencio sería su arma más certera. Escuchar conversaciones que otros daban por privadas, detectar matices, anticipar tensiones. Aprendió rutas discretas, las preferencias de los inversionistas, el café exacto que calmaba a Adrián, el aire más frío para que no se durmiera antes de las reuniones. «Eres eficiente», él dijo una vez sin mirarla. Para Camila, eficiencia era no chocar. Para Adrián era no molestar. La distancia profesional también protegía su orgullo. Toronto la recibió con inviernos que crujían. En el barrio donde rentaba un estudio minúsculo, convivían estudiantes chinos, una familia polaca que siempre horneaba panes y una pareja libanesa que la invitó a practicar árabe cada domingo. Camila volvió a su vieja costumbre: post-its por la pared, listas de vocabulario sobre la mesa, frases codificadas en la pantalla del celular. Cuando la tristeza por su madre la paralizaba, ella transformaba el dolor en disciplina, repitiendo en voz baja los tonos del mandarín hasta corregir su propia respiración. En el auto de la compañía, con el tráfico pegado a los vidrios y la nieve asfixiando las calles, convertía el GPS en metrónomo y el claxon en detonante mnemotécnico. Cada bocinazo, una palabra nueva. Cada semáforo, un repaso de gramática. El idioma no es un adorno, se decía, es una llave. Esa idea la sostuvo el día que escuchó a Adrián ensayar mal una frase en alemán para un posible inversionista bávaro. No se rió, anotó mentalmente la corrección y calló. Ella no quería humillarlo, quería estar lista para el momento en que el mundo exigiera precisión. En su universo, precisión era respeto. Por eso, esa mañana, cuando leyó el párrafo en mandarín del contrato y notó que la traducción decía cesión donde debía decir licencia, supo que el desastre era inminente. Respiró hondo. Una parte de sí misma quiso correr a advertir. Otra recordó que nadie la había invitado a opinar. Y la experiencia le había enseñado que el tiempo correcto vale más que la razón correcta. La noche posterior al desdén del CEO, Camila se preparó un té de jazmín y abrió su carpeta de emergencias. Notas sobre protocolos corporativos, glosarios de términos de inversión y una lista de nombres con fonética cuidada de cada delegado extranjero que llegaría a la reunión. ¿Por qué guardaba todo eso si solo manejaba? Porque la dignidad también se entrena. En un cuaderno gastado, escribió a mano un resumen del trato, en 9 versiones lingüísticas mínimas.
lo suficiente para detectar trampas, ambigüedades y falsos amigos. Marcó en rojo 3 puntos críticos que cualquier intérprete descuidado podría pasar por alto: el alcance territorial de la licencia, la cláusula de arbitraje y la definición de propiedad intelectual derivada. Cuando terminó, miró la hora y pensó en su abuela. No estudies para presumir, estudia para comprender. Sonrió con los ojos brillosos. Si todo salía mal, al menos sabría que no se traicionó a sí misma. Si todo salía bien, nadie tendría que saberlo. Guardó el cuaderno en la mochila, al lado de un diccionario de bolsillo en ruso y una libreta con ideogramas dibujados a lápiz. Antes de dormir, encendió una app y repitió, casi en susurro, la frase clave en mandarín que resolvería el embrollo del contrato. No era un hechizo, era preparación. Mañana también conduciré, se dijo, pero quizá ya no tendré que callar. Camila no solo dominaba 9 idiomas. Había preparado discretamente un glosario trilingüe del contrato con correcciones críticas que nadie más en la sala había visto. Mañana, el trato del siglo reuniría a alemanes, franceses y un grupo clave de inversionistas chinos. ¿Qué haría Camila cuando el intérprete oficial dijera una palabra equivocada y el ambiente se helara? El día amaneció con un cielo gris metálico que presagiaba tormenta. Desde temprano, el edificio de Bilontech hervía de actividad. Cámaras de seguridad activadas, personal de protocolo revisando credenciales, traductores y asistentes corriendo de un lado a otro. El rumor era el mismo en cada piso. Hoy se firma el trato del siglo. Camila estacionó el auto oficial frente a la entrada principal, observando el desfile de trajes caros, relojes suizos y sonrisas ensayadas. Todo estaba calculado al milímetro. Adrián Villaseñor, impecable con su traje gris y corbata azul acero, se ajustó los gemelos antes de bajar. «No habrá margen de error», dijo sin mirarla. Camila asintió, sabiendo que esa frase encerraba ironías que él ni sospechaba. Cuando entraron al vestíbulo, las banderas de 6 países adornaban el pasillo de mármol. Ella reconoció los idiomas de cada cartel de bienvenida: francés, alemán, japonés, chino, inglés, árabe, una sinfonía que para ella era familiar, para los demás un ruido exótico. Si supieran cuántas guerras se evitarían si la gente escuchara de verdad, pensó. La reunión comenzó en el salón principal del piso 28, bautizado Crystal Hall por sus muros de vidrio polarizado. La mesa era un rectángulo de roble macizo, y sobre ella tabletas con las versiones del contrato en distintos idiomas. Camila permanecía fuera, junto al chofer del vicepresidente financiero, sosteniendo un auricular por protocolo, aunque en realidad nadie le había pedido escuchar. Desde el corredor distinguía fragmentos de la conversación, presentaciones formales, cortesías diplomáticas, un inglés híbrido con acentos de medio mundo. El intérprete oficial, un canadiense llamado Richard, traducía con precisión mecánica. Pero cuando los delegados chinos tomaron la palabra, su seguridad se desmoronó, titubeó, confundió los términos licencia perpetua con cesión definitiva, y en cuestión de segundos el ambiente se congeló. Los inversionistas murmuraron entre sí. Uno de ellos golpeó la mesa con el bolígrafo, y Adrián, que no entendía una sola sílaba de mandarín, sonrió sin comprender la gravedad del error. Camila sintió un escalofrío. Ese era el momento del desastre que había anticipado. Richard intentó corregirse, pero su voz temblaba. La traductora francesa se inclinó para ayudar, creando un caos aún mayor. Cada idioma intentaba arreglar al otro.
Las pantallas mostraban subtítulos automáticos distorsionados, donde palabras como inversión, renuncia y propiedad se mezclaban en frases sin sentido. Los rostros se endurecieron. Uno de los empresarios chinos, de apellido Liu, cerró su carpeta con un golpe seco. «Inaceptable», dijo en su idioma, levantándose de la mesa. Camila, desde el pasillo, tradujo mentalmente esa palabra y su corazón se aceleró. No podía quedarse quieta. Sabía exactamente qué había salido mal. El contrato establecía que los derechos de uso serían compartidos, no transferidos, pero el error del intérprete daba a entender lo contrario. En ese instante, el orgullo del CEO pesaba menos que la catástrofe inminente. Si ese grupo se levantaba y abandonaba la sala, todo el proyecto y cientos de empleos se perderían. Camila dio un paso hacia la puerta. Una asistente la detuvo. «No puede entrar, señorita». Ella dudó un segundo, pero el eco del portazo del señor Liu resonó como una alarma interior. Tomó aire y antes de pensarlo 2 veces, empujó la puerta. El salón se quedó en silencio. Todos giraron hacia ella, confundidos. Adrián frunció el ceño, la furia contenida en sus ojos. «¿Qué demonios haces aquí?», escupió. Camila no respondió. Caminó directo hacia la pantalla donde aún parpadeaban las traducciones automáticas. Con un movimiento seguro, desactivó el micrófono del intérprete y habló en mandarín con un tono sereno, pero firme. No hubo intención de ofender. El documento establece licencia compartida, no cesión definitiva. Fue una confusión de traducción. Los delegados chinos se miraron entre sí, sorprendidos. Uno de ellos asintió lentamente. Camila continuó, esta vez en inglés y luego en francés, repitiendo la aclaración. «The clause ensures mutual intellectual rights», dijo con fluidez. Los murmullos se convirtieron en atención plena. En cuestión de segundos, el caos se transformó en orden. Adrián seguía mudo, observando cómo su chofer, reconstruía el trato que estaba a punto de morir. El intérprete, pálido, intentó recuperar su lugar. Camila, con respeto, le cedió el micrófono y se apartó un paso. Pero ya no había duda. La sala la había escuchado. El señor Liu sonrió por primera vez y dijo algo en mandarín que Camila tradujo al vuelo. «Agradecemos la claridad y la honestidad». Adrián solo alcanzó a murmurar. «¿Cómo? ¿Cómo supiste?» Ella bajó la mirada y respondió. «Porque entendí lo que ustedes no podían ver». No hubo aplausos, pero sí un silencio reverente. El tipo de silencio que solo aparece cuando el respeto se impone al poder. Afuera, la nieve empezaba a caer sobre los ventanales del Crystal Hall, como si el universo sellara la escena. En la mente de Camila, una frase resonó: «Las vueltas que da la vida». Y en los ojos de Adrián, algo cambió. Quizá el inicio de una grieta en su armadura. Camila acaba de salvar un trato de 1.000 millones con un solo gesto, pero nadie sabe aún quién es realmente ella. Esa tarde, cuando todos se marcharon, Adrián pidió verla en privado. Lo que descubriría en su expediente lo dejaría helado. El eco del portazo aún resonaba en la mente de Adrián, cuando el salón volvió a quedar vacío. Los inversionistas habían regresado a sus hoteles, satisfechos gracias a la intervención de aquella mujer que horas antes él había despreciado sin siquiera mirarla. Camila estaba de pie junto a la puerta, con el rostro sereno, esperando la reacción que sabía inevitable. Adrián caminó hacia ella lentamente, cada paso cargado de orgullo herido. «Quiero hablar contigo»,
Ahora. Su voz sonó más fría que de costumbre. Camila lo siguió hasta su oficina en el piso superior, el lugar donde las decisiones se tomaban y los errores se castigaban. Una vez dentro, él cerró la puerta con un golpe seco y arrojó su tablet sobre el escritorio. «¿Quién te crees que eres?», comenzó. «Te pago para conducir, no para irrumpir en mis reuniones». Ella respiró hondo, conteniendo las palabras que querían salir como fuego. «No irrumpí, señor. Solo evité que su empresa perdiera 1.000 millones». La frase flotó en el aire como un golpe invisible. Por primera vez, Adrián no tuvo respuesta inmediata. Se dejó caer en su silla y por un momento pareció más confundido que furioso. «¿Cómo sabías todo eso?». Camila lo miró directamente a los ojos, sin arrogancia, solo con una calma que desarmaba. «Porque lo entendí». Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Afuera, la nieve cubría las ventanas como un velo blanco. Adrián abrió un archivo en su computadora y buscó su ficha laboral. El documento mostraba apenas lo básico. Camila Navarro, nacionalidad mexicana, experiencia como conductora ejecutiva, antecedentes limpios. Nada más. Sin embargo, algo le llamó la atención. En el espacio de idiomas, donde normalmente aparecían 2 o 3, había una nota discreta. Dominio avanzado en varios idiomas, confirmado por certificaciones. Adrián frunció el ceño. «¿Cuántos idiomas hablas exactamente?», preguntó. «9», respondió ella sin titubear. «Mandarín, japonés, ruso, alemán, francés, inglés, portugués, árabe y español». La lista cayó como una piedra en el silencio de la oficina. Adrián se reclinó en su silla, impresionado contra su voluntad. ¿Y qué hace alguien así conduciendo un coche? Camila sonrió apenas. A veces la vida te obliga a tomar el volante cuando el camino se derrumba. Él no supo qué decir. Por primera vez en años, un empleado lo había dejado sin palabras. Mientras tanto, en el departamento de comunicación, el intérprete oficial, Richard, enfrentaba su propio desastre. Los rumores ya circulaban. Que el CEO estaba furioso, que su error casi había arruinado el trato más importante del año. En su desesperación, Richard buscó una excusa. Dijo que el software de apoyo se había desincronizado, que el acento del señor Liu era difícil, que nadie podía haberlo hecho mejor. Pero cuando un asistente mencionó que la chófer había corregido todo en segundos, su rostro se tornó rojo de vergüenza. «¿Ella? Eso es imposible», murmuró. Sin embargo, sabía que era cierto. Había visto la seguridad en sus gestos, la naturalidad con que pronunciaba los tonos del mandarín. En su interior, la humillación ardía como una herida. «Esto no quedará así», prometió en voz baja, sin saber que su resentimiento sería la chispa de nuevos conflictos. De regreso en su oficina, Adrián se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí veía la ciudad envuelta en neblina, los autos avanzando como hormigas bajo la tormenta. «Camila», dijo sin girarse, «si no hubieras intervenido, hoy seríamos el hazmerreír del mercado». Ella asintió. «No lo hice por usted, señor Villaseñor. Lo hice porque no soporto ver cómo el esfuerzo de tanta gente se pierde por un error evitable». Él la observó por primera vez con respeto genuino. «Aún así, te metiste en una sala donde no tenías permiso para estar». «A veces el permiso llega tarde», respondió ella, con una leve sonrisa. Adrián soltó una risa breve, incrédula, pero cargada de algo distinto. Admiración. «Eres diferente, Camila. No sé si eso me incomoda o me inspira».
Ella tomó sus guantes, se preparó para irse, y antes de salir, dijo: «Tal vez ambas cosas». Cuando la puerta se cerró, Adrián permaneció mirando el vacío, consciente de que algo en él había comenzado a cambiar. Pequeña recompensa, revelación. Camila no solo había salvado el trato, había desarmado al CEO más temido de la empresa con la única arma que él no dominaba: la humildad. Gancho para el próximo capítulo. Esa noche, incapaz de dormir, Adrián decidió investigar el pasado de su enigmática chofer. Lo que descubrió en su expediente oculto lo dejaría sin aliento. Esa noche, las luces del centro financiero de Toronto parecían más frías que nunca. Adrián Villaseñor permanecía en su oficina, con el rostro iluminado por la pantalla de su computadora. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Camila, erguida frente a los inversionistas, hablando 9 idiomas con una serenidad que él no lograría ni con su propio equipo. Había visto muchas negociaciones, había presenciado genios y farsantes, pero jamás alguien lo había desarmado con tanta elegancia. Su orgullo dolía, no por la humillación, sino porque en el fondo reconocía que ella lo había salvado. Abrió un archivo confidencial del Departamento de Recursos Humanos, una violación directa del protocolo, buscando cualquier pista sobre su pasado. Pero lo que encontró lo dejó helado. Registros de becas, publicaciones académicas y hasta una conferencia grabada donde Camila hablaba en inglés y francés sobre lingüística aplicada. En una de las notas, un antiguo supervisor había escrito: «Talento fuera de serie. Su comprensión intercultural podría dirigir una nación». Adrián se recostó en su silla, incrédulo. «¿Cómo terminó conduciendo un coche?», murmuró para sí. Esa pregunta no lo dejaría dormir. Al día siguiente, el ambiente en BillionTech era distinto. Las miradas seguían a Camila en los pasillos, algunos con curiosidad, otros con envidia. Ella mantenía la cabeza en alto, aunque su corazón latía rápido. Sabía que había cruzado una línea y que cualquier error podría costarle el trabajo. Mientras esperaba en el estacionamiento, un joven asistente se le acercó tímidamente. «Señorita Navarro, ayer lo que hizo fue impresionante. Todos en comunicación lo comentan». Camila sonrió con modestia. «Gracias, pero no hice nada heroico. Solo entendí lo que otros no escucharon». El chico asintió, pero antes de irse le susurró: «Richard está diciendo que usted lo humilló a propósito». Ella suspiró. «No lo hice, pero si necesita culpar a alguien, supongo que ya tiene a quién». No se equivocaba. En un café cercano, Richard contaba su versión de los hechos: que Camila había saboteado la reunión para sobresalir, que había practicado antes para lucirse. Las palabras corrían como pólvora. En cuestión de horas, los rumores llegaron al propio Adrián, pero algo dentro de él ya no creía en rumores. Quería escuchar la verdad de la única persona que había demostrado tenerla. Ese mismo día, la convocó a su oficina. Camila entró con paso firme, aunque su respiración traicionaba nervios. Adrián la observó unos segundos antes de hablar. «Dicen que planeaste todo lo de ayer, que entraste en la sala solo para quedar bien». Camila lo miró con calma. «¿De verdad cree eso?». Él bajó la vista. «No lo sé, pero necesito entender por qué alguien con tu talento maneja un coche para alguien como yo». Ella se quedó en silencio unos segundos antes de responder, porque a veces la vida no te da un escenario, sino un volante, y uno decide si lo usa para huir o para avanzar. Adrián se quedó sin palabras. Había esperado una excusa, pero encontró una filosofía.
Ayer me reí de ti, admitió, y hoy no puedo dejar de admirarte. Camila sonrió levemente, con la mirada baja. La admiración es un buen comienzo. El respeto, un mejor destino. La frase resonó en el aire como una sentencia suave pero firme. Esa tarde, durante una nueva reunión con los inversionistas, Adrián hizo algo inesperado. Pidió que Camila estuviera presente, oficialmente, como apoyo cultural. Los asistentes se miraron entre sí, desconcertados. Richard tragó saliva, incapaz de protestar. Camila se sentó discretamente al fondo, sin micrófono, sin protagonismo. Pero bastó un error menor, en una expresión francesa, para que Adrián la buscara con la mirada, y ella, con un leve gesto, corrigiera la frase en voz baja. Todo fluyó. Al final, uno de los empresarios chinos se acercó a ella y en mandarín dijo: «Su dominio del idioma es impecable. ¿Dónde aprendió?» Ella sonrió. «En la vida, señor, es el idioma más exigente». Adrián observó la escena con un orgullo que no supo disimular. La chófer que él había ridiculizado era ahora la pieza clave de un trato que estaba redefiniendo su empresa. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que, fuera del edificio, Richard tramaba algo más. Su ego herido no soportaría quedar relegado. Y mientras la nieve caía en silencio sobre Toronto, la historia de Camila y Adrián apenas comenzaba a cambiar de rumbo. Camila ya no era invisible dentro de BioNTech. Por primera vez, su voz, y no su volante, marcaba el camino de los poderosos. Esa noche, mientras Adrián revisaba su pasado, descubrió una tragedia oculta que explicaba por qué una mujer tan brillante había terminado detrás del volante. Esa noche, la oficina de Adrián Villaseñor permanecía encendida mucho después de que todos se hubieran ido. El edificio estaba en silencio, pero su mente era un torbellino. No podía concentrarse en los números ni en las gráficas. Solo veía una y otra vez la escena en la que Camila había tomado el control de la sala, con esa voz tranquila y segura que había silenciado a todos, incluso a él. Tomó una copa de vino y se acercó a la ventana. Desde el piso 30, Toronto parecía un tablero de luces. ¿En qué momento me convertí en ese hombre arrogante que se ríe de quienes le sirven?, pensó. Siempre había creído que el respeto se ganaba con dinero, con poder, con victorias. Pero Camila lo había desarmado sin alzar la voz. Esa humildad, esa fuerza silenciosa, lo perseguían. Sobre su escritorio, el expediente que había abierto la noche anterior seguía desplegado. En él descubrió algo que no esperaba: una carta de recomendación firmada por un profesor del MIT y otra del Ministerio de Cultura de México. Camila no solo era talentosa, había sido una de las lingüistas más prometedoras de su generación. Y sin embargo, allí estaba, conduciendo para él. El silencio en su oficina se volvió insoportable. Por primera vez en años, Adrián Villaseñor sintió vergüenza de sí mismo. A la mañana siguiente, llegó a la empresa antes que nadie. Caminó por los pasillos saludando a empleados que, sorprendidos, apenas alcanzaban a responder. Al llegar al estacionamiento, encontró a Camila limpiando el auto, como siempre hacía antes de cada jornada. «No sabía que vinieras tan temprano», dijo él, intentando sonar casual. «Los caminos vacíos ayudan a pensar mejor», respondió ella sin levantar la vista. Adrián dudó unos segundos antes de hablar. «Quiero agradecerte por lo que hiciste, no solo por salvar el trato, sino por recordarme algo que había olvidado». Camila detuvo el movimiento del trapo, intrigada. «¿Y qué era eso?».
Él respiró profundo. Que el talento no tiene uniforme. La frase la tomó por sorpresa. Lo miró por primera vez, sin esa barrera invisible entre jefe y empleada. Por un instante, no había jerarquías, solo dos personas reconociendo en silencio que algo había cambiado. Pero el momento se rompió cuando un ejecutivo se acercó apresurado. «Señor Villaseñor, Richard ha renunciado. Dijo que se va inmediatamente». Adrián solo asintió. «Déjalo ir», dijo con calma. «A veces perder lo que no valoras es la mejor lección». Camila entendió el mensaje, aunque fingió no haberlo escuchado. Horas después, en la reunión de seguimiento del contrato, Adrián pidió algo inesperado: que Camila se sentara junto a él, no detrás. Los directivos intercambiaron miradas de desconcierto. Algunos susurraron, otros fruncieron el ceño, pero Adrián fue claro: ella será nuestra asesora cultural de ahora en adelante. Nadie se atrevió a discutirlo. Durante la sesión, Camila se mantuvo serena, tomando notas, interviniendo solo cuando era necesario. Su presencia daba equilibrio, y eso no pasó desapercibido. Uno de los inversionistas franceses comentó al final: «Tiene una intérprete excepcional, señor Villaseñor». Adrián sonrió. «No, monsieur, tengo una mente brillante que el destino me prestó para no arruinar lo que construí». Camila se sonrojó, bajando la mirada mientras una calidez nueva la envolvía. Por primera vez en años, se sintió vista no por su función, sino por su esencia. Afuera, el cielo se despejaba lentamente y una franja de luz dorada bañaba los ventanales. Era como si el universo confirmara que el silencio también podía ser una forma de gratitud. Esa noche, de regreso a casa, Camila estacionó frente a su pequeño apartamento y permaneció dentro del coche unos minutos, en silencio. Miró sus manos sobre el volante, las mismas que habían sostenido libros, micrófonos, diplomas y que ahora conducían destinos ajenos. Pero por primera vez no sintió tristeza. Tal vez todo esto tenía que pasar así, pensó. Mientras tanto, en su penthouse, Adrián escribió un correo que nunca pensó enviar. «Camila, necesito que estés presente mañana. Hay algo más que quiero proponerte». Lo leyó 3 veces antes de enviarlo. Luego apagó las luces y se quedó en la oscuridad, con una sensación extraña en el pecho. No era culpa ni admiración. Era algo más profundo, una mezcla de respeto y curiosidad, un principio de ternura que no sabía cómo manejar. El hombre que había construido muros de acero comenzaba a descubrir que algunos corazones se abren solo cuando se escuchan los silencios correctos. Adrián ya no veía a Camila como una empleada. En su mente, algo había cambiado para siempre. Ella era el espejo donde veía lo que había perdido. Al día siguiente, la propuesta de Adrián sorprendería a todos en la empresa y pondría a prueba la confianza de Camila una vez más. El correo de Adrián llegó a las 6 de la mañana. Breve, formal, pero con un tono diferente. «Camila, necesito verte antes de que inicie la jornada». Ella leyó el mensaje 2 veces mientras tomaba café en su pequeño apartamento. La curiosidad se mezcló con una inquietud que no lograba explicar. Cuando llegó al edificio de Billontech, el personal de seguridad la saludó con respeto, algo inusual. Subió al piso 30, donde Adrián ya la esperaba con una carpeta en las manos. «Gracias por venir», dijo él, invitándola a sentarse. Su voz sonaba más humana, menos automática. Sobre el escritorio, la carpeta llevaba su nombre completo: Camila Navarro Herrera. Adrián la abrió
y deslizó varios documentos. «Anoche investigué más sobre ti», confesó. Camila lo observó con serenidad, aunque por dentro sentía un leve temblor. «No era necesario». Él asintió. «Sí, lo era. Tenía que entender quién eres. Encontré tus conferencias en Boston, tus publicaciones, tus premios. Eras una referencia en lingüística aplicada. ¿Qué te pasó?» El silencio que siguió fue pesado. Camila entrelazó las manos, respiró hondo y dijo: «Perdí algo más valioso que mi carrera. Perdí la fe en las personas». Adrián no interrumpió. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su percepción por completo. Camila continuó, con la mirada fija en el horizonte invisible detrás de los ventanales. Hace 4 años trabajaba en un proyecto de traducción humanitaria para refugiados. Era un sueño hecho realidad. Conectar culturas, salvar vidas a través de las palabras. Pero alguien dentro del equipo filtró nuestros códigos lingüísticos a una empresa privada. Robaron todo: nuestro software, nuestras bases de datos, incluso mi tesis doctoral. Intenté demandar, pero el socio principal era mi prometido. Su voz se quebró levemente, aunque sus ojos seguían firmes. Lo perdí todo: mi reputación, mis ahorros y a mi familia, que no entendía cómo podía confiar en él. Me fui del país sin mirar atrás. Conduje lo primero que encontré, literalmente. Adrián tragó saliva. No sabía qué decir. «Camila, no merecías eso». Ella sonrió con tristeza. «A veces la vida no se trata de merecer, se trata de resistir». Las palabras flotaron en la habitación, como un eco suave y devastador. El silencio que siguió fue distinto, lleno de respeto. Adrián cerró la carpeta y la miró con una mezcla de admiración y culpa. Nunca imaginé que detrás del volante hubiera alguien con tanta historia. Camila encogió los hombros. «Eso es lo curioso de las historias. Solo las notamos cuando nos afectan». Él se apoyó en el escritorio. «Quiero ofrecerte algo, no como compensación, sino como reconocimiento». Sacó un documento nuevo y lo deslizó hacia ella. «Un puesto permanente como directora de comunicación intercultural, con salario ejecutivo, beneficios y libertad para formar tu propio equipo». Camila se quedó muda. «¿Está bromeando?», preguntó finalmente. «No. Quiero que uses lo que sabes para hacer que esta empresa deje de ver el mundo como una torre de cristal». Ella lo miró fijamente, buscando señales de arrogancia o sarcasmo. No encontró ninguno. Adrián hablaba en serio, y eso, paradójicamente, la asustaba más que cualquier burla. Cuando salió de la oficina, el mundo parecía más liviano, pero su corazón estaba lleno de dudas. Caminó hasta el estacionamiento, se sentó al volante y dejó que las lágrimas que había contenido por años finalmente cayeran. No eran de tristeza, sino de alivio. Afuera, el invierno cedía lentamente y los primeros rayos de sol reflejaban en el parabrisas como una promesa nueva. Mientras tanto, en su despacho, Adrián se quedó mirando la silla vacía donde minutos antes había estado ella. Por primera vez en su vida, sintió una mezcla de orgullo y redención. A veces el verdadero éxito no es cerrar tratos, sino abrir puertas, pensó. Pero en otra esquina del edificio, una sombra seguía observando. Richard, el intérprete despedido, escuchaba los rumores y planeaba su venganza silenciosa. El orgullo herido es más peligroso que la ignorancia, y pronto su resentimiento pondría a prueba la confianza recién nacida entre Camila y Adrián. Camila revela su trágico pasado, y Adrián, conmovido, le ofrece un nuevo comienzo
dentro de la empresa. Sin embargo, no todos celebraban su ascenso. En los pasillos, alguien planeaba un golpe que podría destruir no solo su reputación, sino todo lo que había reconstruido. El anuncio del nuevo cargo de Camila se extendió por BioNTech como un incendio silencioso. Algunos empleados la felicitaban con sinceridad, otros murmuraban que solo había tenido suerte. En una empresa donde los títulos y los trajes valían más que las almas, su ascenso incomodaba. Sin embargo, ella no buscaba aplausos, buscaba propósito. Llegaba temprano, revisaba documentos, diseñaba protocolos de comunicación y, sobre todo, escuchaba. Escuchaba a los empleados subestimados, a los técnicos ignorados, a los traductores mal pagados. El lenguaje no solo se traduce, se comprende, repetía en las reuniones. Adrián la observaba en silencio desde el otro extremo de la mesa, cada vez más impresionado por su claridad. Ella hablaba sin imponer, y aún así, todos la escuchaban. En pocos días, la tensión entre ellos se transformó en complicidad profesional. Había una confianza tácita que crecía entre palabras y miradas. Pero mientras la admiración florecía en los pasillos, el resentimiento también germinaba en la sombra. Richard, el antiguo intérprete, no había desaparecido por completo. Desde fuera, comenzó a enviar correos anónimos a los directivos, insinuando que Camila había plagiado investigaciones y robado software en el pasado. Usó fragmentos de artículos antiguos, los mismos que le habían sido robados años atrás, para construir una historia falsa. No puede ser coincidencia que alguien con ese historial haya terminado aquí, decía uno de los mensajes. En cuestión de horas, la duda volvió a sembrarse. En la reunión del comité de ética, un ejecutivo insinuó que tal vez el ascenso había sido demasiado rápido. Camila lo sintió en las miradas evasivas, en los saludos cortos, en los silencios largos de sus colegas. Esa noche, al salir del trabajo, recibió un mensaje de un número desconocido. La verdad siempre sale a la luz. No necesitó adivinar quién lo había enviado. Apretó el teléfono entre las manos con una mezcla de rabia y resignación. «Otra vez», murmuró. «Otra vez el pasado me persigue». Al día siguiente, Adrián notó el cambio. Camila estaba distante, sus respuestas más frías, sus ojos menos luminosos. «¿Qué sucede?», preguntó cuando la encontró en la cafetería. «Nada que no haya vivido antes», respondió ella, evitando su mirada. Pero él no se conformó. Horas más tarde, interceptó uno de los correos anónimos y descubrió la calumnia. No lo dudó. Convocó a una reunión general y frente a toda la junta, defendió a Camila con una firmeza que sorprendió incluso a sus detractores. «Si alguien aquí duda de la integridad de mi nueva directora», dijo con voz grave, «debería revisar primero la suya. Gracias a ella, esta empresa sigue en pie». Nadie se atrevió a responder. Camila, sentada en silencio, sintió cómo algo se rompía dentro de ella. No por dolor, sino por gratitud. Era la primera vez en años que alguien la defendía sin pedirle pruebas. Cuando todos salieron, Adrián se acercó y dijo en voz baja, «No voy a permitir que vuelvan a manchar tu nombre». Ella lo miró, y en sus ojos brillaba una emoción que mezclaba alivio y ternura. «No sé si merezco tanto», susurró. «No se trata de merecer», respondió él. «Se trata de justicia». Esa noche, mientras caminaban juntos por el estacionamiento, el aire estaba frío, pero no incómodo. Adrián, por primera vez, se permitió una sonrisa sincera.
¿Sabes? Al principio pensé que eras una mujer difícil. Camila rió suavemente. Y yo pensé que eras un hombre imposible. Ambos se quedaron en silencio, mirándose con esa complicidad que nace cuando el respeto se convierte en afecto. Las luces del edificio se reflejaban en el parabrisas del coche, como si el destino escribiera una escena que ninguno de los dos se atrevía a interpretar. Antes de despedirse, Adrián dijo: «Camila, hay algo en ti que me recuerda lo que olvidé ser». Ella lo observó y con voz suave respondió: «Tal vez por eso la vida me puso en tu camino». Ninguno añadió nada más. Se despidieron con una mirada que decía lo que las palabras no podían. Lo que ninguno sabía era que esa conexión que empezaba a florecer sería puesta a prueba una vez más. El pasado no se rinde fácilmente, y el orgullo herido de un hombre podía ser más destructivo que una mentira. Adrián defiende públicamente a Camila, marcando el inicio de una relación de respeto mutuo que traspasa lo profesional. Pero el destino no había terminado de probarlos. Cuando un nuevo proyecto los obligue a trabajar juntos bajo presión, el respeto dará paso a algo que ninguno esperaba: el amor. Los días siguientes fueron distintos. Camila y Adrián pasaban largas horas en la sala de juntas, revisando estrategias para expandir BeyondTech en el mercado europeo y asiático. Trabajaban codo a codo, y lo que antes era distancia profesional se transformó en una conexión sutil, casi imperceptible. Las discusiones ya no eran tensas, eran estimulantes. «No puedes traducir emoción con algoritmos», decía Camila. «Y no puedes cerrar un trato con emociones», replicaba Adrián. Ambos reían después, reconociendo que, de alguna forma, se complementaban. Él aportaba visión, ella humanidad. En una de esas reuniones, cuando la tormenta de ideas se alargó hasta la noche, Adrián pidió comida china para ambos. Entre platos de arroz y té caliente, le confesó: «Sabes, siempre pensé que el éxito se medía en cifras, hasta que llegaste tú». Camila lo miró con sorpresa, intentando disimular la sonrisa. «Y yo pensé que los hombres de traje no sabían pedir disculpas», respondió. Él la observó unos segundos más de lo prudente. Había algo en ella, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, que lo desarmaba. Por primera vez, Adrián no tenía prisa por ganar. Quería quedarse en ese momento. Con el paso de las semanas, la relación se volvió más cercana. Las reuniones se transformaron en conversaciones personales. Camila comenzó a confiarle fragmentos de su vida, recuerdos de su infancia en Ciudad de México, de su abuela que le enseñó idiomas con canciones viejas. Adrián escuchaba en silencio, fascinado por cada detalle. «Tu abuela debía ser una mujer increíble», dijo una tarde. «Lo era», respondió ella con nostalgia. «Me enseñó que las palabras pueden curar o destruir, dependiendo de quién las use». Él asintió. «Entonces tú las usas para sanar». Hubo un silencio largo, de esos que no incomodan, sino que dicen demasiado. En ese instante, ambos entendieron que algo estaba cambiando, aunque ninguno se atreviera a nombrarlo. Pero el mundo corporativo no perdona la vulnerabilidad. Los rumores sobre su cercanía comenzaron a circular entre los empleados, y aunque Adrián ignoraba los comentarios, Camila sentía el peso de las miradas. «No quiero ser el motivo de otra guerra interna», le dijo una tarde. «No me importa lo que digan», contestó él. «Lo que me importa es lo que tú piensas». Y por primera vez, Camila no supo qué responder. Una noche, después de una presentación exitosa frente a los inversionistas europeos,
Adrián la invitó a celebrar en un pequeño restaurante italiano fuera de la ciudad. No había cámaras ni asistentes, solo música suave y velas. Camila dudó, pero aceptó. La cena transcurrió entre risas y confesiones. Adrián le contó cómo su ambición lo había aislado de todo lo que importaba: amigos, familia, incluso amor. Construí una torre para ver más lejos, dijo, y olvidé cómo bajar de ella. Camila lo miró con ternura. A veces solo necesitas a alguien que te espere abajo. En ese momento, algo en él se quebró. No era la arrogancia del CEO, sino la soledad del hombre. La conversación fluyó hasta que el silencio se volvió inevitable. Adrián extendió su mano sobre la mesa, rozando la de ella. No dijo nada, pero la mirada de Camila bastó para responder. No era un gesto impulsivo, era el reconocimiento de algo que había crecido con paciencia. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales como si aplaudiera en secreto. Al día siguiente, regresaron a la empresa con la prudencia de dos personas que sabían que el mundo los observaba. No había besos ni caricias, pero bastaba una mirada para entenderlo todo. Adrián había cambiado. Escuchaba más, ordenaba menos. Sus empleados lo notaban, y aunque no sabían la razón, la atmósfera en BillionTech era distinta. En una reunión, cuando alguien interrumpió a Camila, él dijo con firmeza: «Déjela terminar, la escuchamos». Fue un gesto pequeño, pero poderoso. Al salir, ella lo miró con gratitud. ¿Eso fue por respeto o por amor?, bromeó. Adrián sonrió. ¿Y si fueran lo mismo? Camila no respondió. Solo sonrió con los ojos. Pero en el fondo, sabía que el respeto que había nacido del reconocimiento se había convertido en algo más profundo, algo que ni los rumores ni los miedos podrían borrar. Y aunque el futuro seguía incierto, por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que la vida les estaba dando una segunda oportunidad para empezar de nuevo. El respeto entre Adrián y Camila se transforma en un amor silencioso, nacido de la admiración y la redención. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Justo cuando parecía que todo estaba en calma, un escándalo mediático pondría en riesgo el trato y su relación. La noticia estalló una mañana de lunes. Un portal financiero publicó un artículo con el título «La chófer convertida en directora, genio o fraude». El texto insinuaba que Camila había manipulado al CEO para conseguir su ascenso. Incluía fotos tomadas en la cena italiana, acompañadas de especulaciones y frases distorsionadas. En cuestión de horas, los medios replicaron la nota. Los inversionistas llamaban preocupados y los empleados cuchicheaban por los pasillos. Adrián leyó el artículo en su despacho con el ceño fruncido. Sabía quién estaba detrás. Richard había encontrado su venganza. Llamó a Camila de inmediato. Ella llegó con el rostro pálido, pero la mirada firme. «No tienes que decirme nada», comenzó. «Ya lo vi». Adrián se levantó y caminó hacia ella. «No pienso permitir que te destruyan otra vez». Ella negó suavemente con la cabeza. «No es la primera vez que manchan mi nombre, Adrián. Pero sí será la última». Había una calma en su voz que desarmaba cualquier miedo. «Entonces lo enfrentaremos juntos», dijo él. «No, esta vez lo enfrentaré yo. Es mi historia». Camila sabía que huir no era opción. Si se callaba, volvería a ser invisible. Esa misma tarde, BillionTech convocó una conferencia de prensa. Adrián quiso acompañarla, pero Camila insistió en hablar sola. Subió al podio con paso decidido, bajo la mirada de decenas de periodistas. «Sí»,
comenzó. Fui chofer. Y sí, hablo 9 idiomas. Ninguna de esas cosas me hace menos ni más que nadie. Pero quiero contarles algo que no está en ese artículo. Hubo un silencio expectante. Me robaron mi trabajo una vez, mi vida, mis ideas, mi confianza. Y cuando todo se vino abajo, me prometí que si alguna vez tenía la oportunidad de empezar de nuevo, lo haría sin esconderme. Esta empresa me dio esa oportunidad, no porque manipulé a nadie, sino porque demostré mi valor cuando nadie más lo veía. La sala estalló en aplausos espontáneos. Los periodistas bajaron sus cámaras. En la primera fila, Adrián observaba con los ojos humedecidos, sabiendo que ninguna campaña de marketing podría lograr lo que esa mujer acababa de hacer: transformar la humillación en dignidad. Los días siguientes fueron un torbellino. Los medios cambiaron el discurso. La historia de superación que inspiró a una corporación entera. Los inversionistas chinos enviaron una carta oficial agradeciendo la claridad, inteligencia y empatía de la directora Navarro. La reputación de BioNTech no solo se salvó, sino que creció. Adrián y Camila, por su parte, aprendieron a moverse entre la discreción y la complicidad. No necesitaban declarar nada. Bastaba una mirada para entender que su historia ya no pertenecía a los rumores, sino al destino. En la ceremonia de firma final del acuerdo, Adrián tomó el micrófono y frente a toda la prensa dijo: «Hay quienes creen que los idiomas unen naciones. Yo creo que, a veces, también unen almas. Y hoy, esta empresa no solo firma un trato millonario, sino una nueva forma de ver el valor humano». Camila, desde su asiento, lo miró con una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Esa noche, después de la firma, se quedaron solos en el Crystal Hall, el mismo salón donde todo había comenzado. Las luces reflejaban un dorado suave sobre las paredes de vidrio. Adrián se acercó lentamente. «¿Recuerdas lo que dijiste la primera vez que entré a tu coche?», preguntó. Camila sonrió. «Que los caminos vacíos ayudan a pensar mejor». Él asintió. «Tenías razón, pero ahora entiendo que no hay camino vacío cuando alguien como tú está al volante». Ella rió, sincera, y por primera vez en mucho tiempo se permitió descansar. Afuera, la nieve caía en silencio, cubriendo la ciudad con una paz que parecía escrita solo para ellos. Adrián tomó su mano con delicadeza. «Gracias por enseñarme a hablar el idioma que nunca aprendí, el de la humildad». Camila lo miró con ternura. «Y tú, el que yo había olvidado, el del amor». Se quedaron así, sin promesas ni palabras, solo el murmullo del viento sobre los ventanales. Dos vidas que habían chocado por accidente y que ahora seguían el mismo rumbo. Camila transforma su dolor en inspiración pública y Adrián redescubre el verdadero significado del éxito: el respeto, la redención y el amor. La vida siempre pone pruebas en el camino, no para humillar, sino para revelar quién eres cuando nadie te aplaude. Camila y Adrián aprendieron que el poder no está en mandar, sino en comprender, no en ganar, sino en sanar. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir esta historia. Alguien la necesita esta noche. Suscríbete para leer más historias emotivas que te llegarán al corazón. La historia de Camila Navarro no fue solo la de una mujer que dominaba 9 idiomas. Fue la de alguien que aprendió a traducir el dolor en fuerza, la humillación en sabiduría y el silencio en poder. En un mundo donde muchos confunden títulos con valor,
Ella demostró que el verdadero éxito no se mide por los trajes ni los cargos, sino por la dignidad con la que uno se levanta después de caer. Y Adrián Villaseñor, aquel CEO arrogante que se creía invencible, entendió que el liderazgo no consiste en mandar, sino en escuchar. Que, a veces, el mejor maestro llega disfrazado de chofer. Camila no solo salvó un trato de 1.000 millones, salvó a una empresa entera de su propia soberbia. Su historia corrió por las redes, inspirando a millones que alguna vez fueron subestimados. Pero lo más valioso fue lo invisible, el respeto mutuo, la redención y ese amor que nació no de la perfección, sino de la comprensión. Porque cuando dos almas aprenden a hablar el mismo idioma, el de la humildad y el perdón, ya no existen jerarquías, solo humanidad. Y tú, que llegaste hasta aquí, tal vez también has sido juzgado por tu apariencia, tu pasado o tu silencio. Recuerda esto: ninguna voz es pequeña cuando dice la verdad, y ningún camino es en vano cuando te lleva a descubrir quién eres realmente. Cuéntanos, ¿alguna vez te subestimaron y lograste demostrar tu valor? Queremos leerte en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros también se escriben con esfuerzo.